Capítulo 451. El Meowstic impecablemente coordinado. 5 minutos después. Mirando el desmenudo Greninja, Hikaru se tambaleó ligeramente. Luego miró a los dos Meowstic, que todavía estaban completamente ileso, y casi perdió la compostura. Solo quedó Latias. Incluso Latias fue casi afectada por la vista futura y solo había logrado esquivar usando momento fugaz. En cuanto a su propia condición, Hikaru no estaba seguro de si aún podría evolucionar con Latias. Ser expulsado del estado del fenómeno de Bond también fue una prueba de su resistencia. Su poder de Viridian ya estaba trabajando a plena capacidad. Pero Hikaru no estaba dispuesto a admitir la derrota como esa. Hikaru dijo sinceramente, estoy contando contigo, Latias. Ni un. Latias también sabía que solo con su fuerza actual, era imposible derrotar a los dos Meowstic frente a ella. Con sus corazones conectados, la luz única de Mega Evolution apareció. Las Latias rojas originales ahora se volvieron púrpuras, sus brazos se hicieron más grandes y se les agregó alas aerodinámicas. En comparación con el Little Red Plane, Mega Latias, aunque carece de parte de su ternura, ganó una sensación más confiable. Pokémon, Latias, Mega evolucionado. Habilidad, Levitate. Género, mujer. Talento, legendario menor. Nivel, 75, debilitado. Movimientos, deseo, mano de ayuda, salvaguardia, aliento de dragón, deporte acuático, desplazamiento psicópata, pulso de dragón, comedor de ensueño, cura pulso. Habilidades equipadas, momento fugaz, silencio, ejército de un solo hombre, niña mágica. Descripción, las especies guardianas de alto mare. ¿Maullido? Los dos Meowstic hicieron sonidos de preguntas al mismo tiempo. Esta transformación en realidad hizo que las fluctuaciones de energía de este Pokémon ya fuerte se elevaran tan dramáticamente. Mega Evolution. Suspendida en el cielo, la expresión de Moomin finalmente mostró cierta fluctuación, pero fue fugaz. El terreno brumoso todavía no se había disipado, y Hikaru tampoco planeó agregar el impulso de Dragon Force. Él ordenó directamente, bola de sombra. Los pocos movimientos de tipo fantasma podrían aprender que jugaron un papel crucial en este momento. Shadow Ball. Pero no fue el único que conocía a Shadow Ball. De hecho, el Meowstic a nivel de campeón era mucho más hábil con él. Un Meowstic usó una bola de sombra sin dudarlo. Y las dos bolas de sombra se enfrentaron en el aire como dos toros en duelo, finalmente terminando en un empate. Esta escena hizo que los dos Meowstic se sorprendieran aún más. Maullido. Si no habían usado todo su poder al luchar contra Greninja antes, entonces esta bola de sombra fue lanzada con casi todas sus fuerzas. ¿Y fue bloqueado? Latias, vuela. Aunque estaban en una situación difícil, la voz de Hikaru permaneció tranquila. Bajo el vasto cielo estrellado, Latias se transformó en una racha de luz púrpura. Rápidamente entendió el significado de Hikaru. Su figura parpadeó rápidamente entre los dos Meowstic, finalmente formó una forma circular. Una fuerza psíquica invisible tomó forma en la tormenta, lentamente rodeando a los dos Meowstic. Y dentro de la tormenta, una tras otra, las cuchillas en forma de media luna blanca disparadas, volando continuamente hacia los dos mocosos en el centro. Cortador de aire. Con movimientos de tipo psíquico, de dragón y fantasma que son menos efectivos, Hikaru eligió un movimiento de tipo volador. Esta estrategia de circular y atacar fue un destello de inspiración en la mente de Hikaru, basada en la tormenta psíquica de Gardevoir. Además, durante el vuelo invisible, Hikaru también estaba haciendo que Latias usara otro movimiento de impulso, dragón de dragón. Un movimiento como el cortador de aire, para Latias, en última instancia, no fue un movimiento de puñalada, por lo que era naturalmente menos flexible. Los dos Meowstic se mantuvieron consecutivos, frente a las cuchillas curvas entrantes, esquivando continuamente y pareciendo manejarlo con facilidad. Incluso los que no pudieron esquivar se destrozaron al colidirlos con energía psíquica. Todavía había una brecha considerable en la fuerza entre los dos lados. Magical Gale solo proporcionó a Latias un impulso en un ataque especial. Entonces, si bien Latias podría ser comparable o incluso superior a ellos en un ataque especial, todavía carecía ligeramente en otros aspectos. Meowstic, Protect. Meowstic, Truco. Pero aún así, el líder del gimnasio de tipo psíquico opuesto pensó inmediatamente en una solución. Un Meowstic erigió una barrera protegida, mientras que los ojos del otro se iluminaron,
y una extraña energía psíquica comenzó a girarse. Latías, Jaipe Bim, no dejes que use Run Trick. Implente, Hikaru tuvo que dar la orden. Originalmente había querido que Latías girara rápidamente, espere a que el terreno brumoso desapareciera. Y luego aplique el Dragon Force Boost para ver si tenía una oportunidad. Pero el oponente fue, después de todo, un entrenador a nivel de campeón y vio a través de las tácticas estancadas de Hikaru en un instante. El hiperrayo cargado estalló con una aura aterradora y luego se estrelló ferozmente en el escudo de protección. La luz blanca casi completamente envolvió los dos Maustic. Pero la expresión de Hikaru se hizo pesada gradualmente. Incluso con una explosión tan poderosa, no había roto la protección del oponente. Mirando hacia arriba, vio que el líder del gimnasio, que acababa de estar flotando en silencio arriba, ahora sostenía sus manos, una luz extraña que brillaba sobre ellos. Era obvio que su poder psíquico había ayudado con esta protección. La luz se disipó, y los dos Meustic estaban completamente ilesos. El turno pasó, el terreno brumoso desapareció, y en su lugar, apareció un espacio como una jaula. Truco. Hikaru no podría estar más familiarizado con este movimiento. Su Lucario había sido derrotado por este mismo movimiento en ese entonces. Las formas de romperlo eran superar al oponente en el poder psíquico o superarlos con creces en la fuerza general. Otra forma era abandonar el área afectada antes de que el espacio se despliegue por completo. Si estuvieran afuera, la velocidad de Latías naturalmente le permitiría evadirlo fácilmente. Pero en un gimnasio. Mumin bajó las manos, una ligera fluctuación apareciendo en su rostro por segunda vez. Si ella no hubiera intervenido contra ese hiperrayo en este momento, su Meowstic podría no haber podido resistirlo. Pero la batalla entre un entrenador y un Pokémon fue uno y la misma, complementándose entre sí. En términos generales, tal impulso estaba permitido. El fenómeno de bonos de Hikaru fue un caso similar. Meow. El Meowstic masculino se veía con cierta inquietud en Latías, que ahora estaba controlada por Truco en el cielo, y su expresión se relajó. Meowstic, psíquico, bola de sombra. La iniciativa se perdió por completo. Su preciada velocidad fue restringida. En un concurso de poder psíquico, podría no temer a uno, pero el oponente tenía dos. En esta batalla, se podría decir que Latías no tenía posibilidades de victoria. Latías. Draco Meteor. Capítulo 452. Montando el dragón del cielo. Con una exhalación, un grupo de energía masivo, como un meteorito, se hinchó en el viento, transformándose en una ducha de meteoritos gigante que explotó en el aire. Los fragmentos se dispersaron y cayeron, chocando hacia el suelo con la fuerza de una huelga de meteoritos. El momento en que Draco Meteor explotó. La bola de sombra y el psíquico del Meowstic también aterrizaron en Latías. En medio del polvo de las explosiones energéticas y la frenética lluvia de los meteoros, un Meowstic no pudo esquivar con el tiempo. Trató de romper un meteorito entrante con su poder psíquico, pero otro meteorito estaba a punto de golpear al otro Meowstic. Implente tuvo que redirigir su energía psíquica. Elegir implementar una pantalla de luz para proteger a su socio. Cuando el polvo se asentó, el Meowstic masculino ya estaba herido. Del lado de Latías, debido a que había usado Draco Meteor, no podía poner una barrera de protección. Los dos ataques aterrizaron directamente en su cuerpo. La bola de sombra, en particular, dejó una marca profunda y oscura en su espalda. El corazón de Hikaru se apretó ante la vista. No se había sentido así, incluso cuando Greninja resultó herido antes. Finalmente, fue porque cuando Latías estaba con él, ella siempre apareció cuando era niña. Greninja, por otro lado, se llenó de Charizard todos los días y había sufrido innumerables heridas leves. Además, esta era solo la segunda vez que Latías había resultado herida mientras estaba con él. Sin embargo, después de recibir dos de estos golpes, las Latías volando en el cielo aún no cayeron. En cambio, se miró en serio a los dos Meowstic opuestos. Uno de ellos había sido considerablemente herido por el meteorito Draco, pero aún era capaz de luchar. 2 contra 1. Con su propia fuerza todavía ligeramente insuficiente, era una situación difícil incluso para Latías. Meowstic, vista futura. Latías, atrapada en la sala de trucos, encontró tanto su movilización de energía como su velocidad debilitada. Ella solo podía ver cómo la energía psíquica del oponente surgió en el vacío. Como una víbora mortal que espera el momento adecuado para atacar. Juega duro. Latías, cascada. Sin posibilidad de esquivar,
Hikaru solo podía elegir defenderse con fuerza. Después de ver a su pareja bloquear un ataque para ello, la sonrisa despectiva en la cara de la Meowstic se convirtió gradualmente en una sonrisa triunfante. Bajo el aura de Hikaru, podía sentir que sus emociones se elevaban. Protegido por la energía psíquica, saltó hacia Latias. En ese momento, una corriente de agua creciente formó una pared frente a Latias, luego presionó hacia el oponente como un tsunami. Meowstic, Puncho de Suk. Antes de que el primer ataque fuera bloqueado, el segundo Meowstic ya había terminado de lanzar Future Sight y ahora se apresuraba desde atrás con el movimiento de tipo oscuro, Sucker Punch. Proteger. Atacado tanto delantero como de espalda, Hikaru no tuvo más remedio que tener el uso de Latias. Pero contra dos movimientos super efectivos consecutivos. Grieta. Una barrera protegida de forma apresurada simplemente no pudo resistirla. La obra Raf Meowstic en el frente rompió la corriente de agua como un loco, frenéticamente arañando la barrera. Con un sonido devastador, el Meowstic detrás de él se convirtió en una sombra oscura y golpeó brutalmente en Latias. Hikaru tembló. Y la conexión única de la evolución de la Mega se cortó abruptamente en ese momento. Después del choque de 3 vías, las Latias evolucionadas previamente Mega habían vuelto a su forma original, jadeando en pequeños jadeos. Hikaru, por otro lado, estaba jadeando mucho, todo su cuerpo empapado en sudor. El fenómeno consecutivo de los bonos y la mega evolución fueron un gran desafío para la constitución de un entrenador. No es de extrañar en el anime, las batallas generalmente solo permitieron que un Pokémon para que mega evolucionara. Mirando los dos aterrizaciones Meowstic con gracia, Hikaru se limpió la cara y suspiró, no puede ganar, simplemente no puede ganar. 2 Pokémon a nivel de campeón. Se enfrentará a los actuales Greninja y Latias contra ellos realmente lo estaba presionando demasiado. Y lo que es más, los 2 Pokémon del oponente estaban tan perfectamente sincronizados. Ni un. Todavía puedo pelear, ¿sabes? Latias llamó inquisitivamente desde arriba. Aunque estaba herida, sintió que aún podía luchar. Eso es suficiente, Latias. Ven aquí. Hikaru hizo señas para que se acercara. Miró las lesiones en su cuerpo, los 2 más severos son de Shadow Ball y Sucker Punch, cazando su piel una vez suave. No pudo evitar sentir una punzada de angustia. Vuelve y descansa bien por ahora. Te trataré un poco. Después de recordar a Latias, Hikaru miró al líder del gimnasio arriba. Gracias por la guía, señor. Aunque no sabía que había entrado en ella para desafiarlo repentinamente a una batalla, era mejor no enojar a este malhumorado líder de gimnasio psíquico en este momento. Regresaría para una revancha cuando se fortaleciera. Te convertirás en un excelente entrenador. Mumin agitó su mano. Una rara expresión de preocupación aparece. Ve y trata a tu Pokémon ahora. Hikaru no desperdició más palabras. Después de despedirse una vez más, se fue apresuradamente del gimnasio. ¿Maullido? ¿Qué entrenador tan fuerte? Y tan joven. ¿Meow? ¿Así que este es el entrenador que el líder del gimnasio dijo que montaría al dragón del cielo en el futuro? Sis, me duele un poco. Es tan extraño que aún no ha alcanzado nuestro nivel, pero ¿por qué es que Latias es tan destructiva? Después de ver que Hikaru se fue, los 2 mocosos se relajaron. El Meowstic masculino lesionado movió su brazo que había sido pastoreado por Draco Meteor e hizo una mueca. Maullido. No es solo el dragón del cielo. ¿Meow? Montar el dragón del cielo, enfrentando innumerables. Después de salir, Hikaru inmediatamente dejó la ciudad. Había que Gardevoir los teletransportara a un área forestal remota y luego convocó a los 2 Pokémon. Las lesiones de Latias ya se habían curado bastante, y Greninja estaba completamente bien. Parecía que ya había usado Eal Pulse y recuperarse mientras estaba en la casa de entrenamiento. ¿Usó rebobinar en Greninja? Kouga. Después de que salió Greninja, gritó con cierta vergüenza. Su papel en esta batalla parecía haber sido menor. Pero sus lesiones fueron más graves, pero Gardevoir le había dado el rebobinado, primero. ¿Qué? Sentir avergonzado. Hikaru le palmeó el hombro. Personalidad de Greninja. Aunque le gustaba presumir, también fue la razón por la que se sintió culpable por no ser útil en esta batalla. Está bien. Los venceremos la próxima vez. Hikaru le palmeó el hombro. Hay victorias y pérdidas en batallas, esto era perfectamente normal, especialmente cuando la brecha de potencia entre los 2 lados era tan grande. Kouga.
Greninja asintió. No era el tipo de Pokémon para desanimarse después de un revés. Capítulo 453. Un hilo de cabello dorado. Después de recordar a Greninja, Hikaru giró su mirada a Latias. No se había dado cuenta antes, pero ahora parecía que las lesiones de Latias eran un poco más graves que las de Greninja. La razón por la que Greninja no pudo aguantar por mucho tiempo fue simplemente porque su nivel era demasiado bajo y había sufrido demasiado daño a la vez, haciendo que pierda su capacidad para luchar. Latias, por otro lado, era mucho más duradera. Y todavía había querido pelear en este momento. Mirando su ala ligeramente abollada, Hikaru lo tocó ligeramente. Estimulado por el dolor, Latias frunció el ceño. Estás tan herido y todavía estás pensando en pelear. Aunque también estaba muy cansado. Hikaru todavía sacó varios medicamentos curativos de la casa de entrenamiento, las aplicó cuidadosamente y luego vendó su ala. Luego dirigió su poder de Viridian sobre ella. Ni un. Pero realmente todavía puedo pelear. Latias dijo hoscamente, flexionando sus alas. Las vendas blancas sobre ellos le dieron una mirada linda. Una lesión de impacto como esta probablemente tomaría 1 o 2 días para sanar. ¿Esto ya fue muy rápido? Descansa bien. Hikaru le dio unas palmaditas en la cabeza, luego sacó su bola de Pokéye, preparándose para recordarla. Todavía puedo volar, Hikaru. Al ver que Hikaru estaba a punto de recordarla, Latias inmediatamente agitó sus alas. Muy bien, bien. Sé que aún puedes volar. Hikaru no negó su habilidad, usando la excusa de que ya habían llegado a las montañas Quinling y su destino no estaba lejos, convenció a Latias con éxito en su pelota. Luego, liberó a Lugia. En la ciudad, no era conveniente que Lugia apareciera, pero aquí en las montañas Quinling podría aparecer libremente. Sintió que él y Lugia todavía necesitaban construir más relación. Tenía que decir que la tasa de crecimiento de Lugia era realmente aterradora. En menos de un mes, la Lugia actual ya estaba en el nivel 55. Era como si creciera naturalmente sin ningún entrenamiento especial. A este ritmo, en menos de un año, probablemente se convertiría en un campeón, o incluso alcanzar un nivel superior. Tal tasa de crecimiento era simplemente increíble para un Pokémon ordinario. Por lo menos, Hikaru, incluso con sus trucos, no había podido hacer que su propio Pokémon crezca tan rápido. ¿Bo? Lugia salió de su bola de Pokéye. Primero mirando curiosamente a su entorno antes de preguntarle a Hikaru por qué lo había dejado salir. ¿Puedes volarme por un tiempo? Hikaru todavía no le dio una orden directa como lo haría con Charizard o Latias. Aunque lo había seguido voluntariamente, Hikaru era muy consciente de que no era un gran atractivo para Lugia. Lo seguía simplemente para observar el mundo humano, ¿verdad? Ok Beaktoki. Lugia estuvo de acuerdo rápida y felizmente. Luego recogió directamente la ropa de Hikaru con la boca, lo arrojó sobre su espalda y voló hacia el cielo. Espera, no he dicho a dónde vamos todavía. El árbol del comienzo. Al regresar a este lugar. El primero en sentirlo fue Me, pero se acercó a una gran prisa. Hikaru. Un ladrón ha venido al árbol del comienzo. El pequeño Pokémon con forma de gato voló frente a Lugia y dijo apresuradamente. Hikaru, que acababa de llegar al árbol del comienzo y ni siquiera había tenido la oportunidad de descansar, se sorprendió por las palabras de Me. ¿Alguien podría robar algo justo debajo de tu nariz? Espera, no te apresures. Explícalo claramente. Hikaru tenía tierra de Lugia, y este último inmediatamente se conmovió y comenzó a mirar alrededor del árbol de comenzar con curiosidad. Hikaru le recordó, no corras demasiado lejos. Hay algunos Pokémon muy poderosos aquí. Llamados Pokémon poderosos fueron, por supuesto, los 3 legendarios titanes. Está bien. Me saludó su mano, ahuyentó a Lugia, que estaba a punto de regresar, y rodeó frente a Hikaru varias veces. Al ver esto, Hikaru deja que sea. El árbol del comienzo era el territorio de Me, al menos, mientras estaba aquí, no se le ocurriría ningún daño. Tenía mucha curiosidad por lo que podría hacer que me sea tan nervioso. Es así. ¿No fui a buscarte ayer? Luego, después de regresar ayer, no revisé de inmediato alrededor del árbol del comienzo. Pero cuando solo lo revisé ahora, encontré que algo estaba mal. El poder psíquico de Me envolvió rápidamente el cuerpo de Hikaru. Y antes de que pudiera reaccionar, su figura ya estaba volando hacia el cielo. Oye,
al menos déjame volar en posición vertical. Hikaru, volando hacia atrás, no pudo evitar decir. La ubicación que MEW mencionó estaba a mitad del árbol del comienzo. El llamado robo era solo un sombrero de veloz negro, que parecía ser de excelente calidad y muy suave. La cara de Hikaru estaba llena de líneas negras. Volé aquí hacia atrás, ¿solo para mirar este sombrero negro? Así es. Cuando revisé hoy, este sombrero apareció de repente. Estaba muy en pánico en ese momento, ¿sabes? Estas son las montañas Qinling. Solo me fui durante media hora. Dentro de media hora, esto apareció. Hikaru, no sabes, desde que los humanos comenzaron a venir al árbol de comenzar varias veces, casi he desarrollado un complejo sobre ustedes, los humanos. Cada vez que regreso, subconscientemente uso mi poder psíquico para escanear en busca de presencia humana. No había ninguno cuando regresé. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que dentro de media hora, alguien vino del exterior a las montañas Qinling, y luego dejó las montañas Qinling nuevamente. Esta velocidad, hasta donde yo sé, no muchos Pokémon pueden lograrlo. La voz de Me estaba ligeramente apresurada. Parecía que los dos incidentes anteriores lo habían hecho un poco paranoico. Hikaru guardó silencio por un momento. Dicho de esa manera, realmente había un problema. El árbol del comienzo estaba ubicado en el centro de las montañas Qinling, a casi 1000 millas de distancia de cualquier punto de entrada. No fue fácil para un Pokémon ordinario llegar aquí. Se acercó al sombrero negro y usó su aura para sentir las fluctuaciones en él. Pero parecía que la otra parte había anticipado durante mucho tiempo una sonda de aura. Hikaru no pudo sentir ninguna presencia en absoluto. Esto indudablemente expuso las malas intenciones de la otra parte aún más. No es de extrañar que me estaba tan alarmado. ¿Pero quién podría ser? ¿Un humano o un Pokémon? ¿Y qué tipo de existencia podría bloquear los sentidos psíquicos de Me? Hikaru estaba completamente desconcertado. Mira, no puedes descubrir qué es en absoluto. Me confirmó sus pensamientos. Hikaru olfateó el sombrero, olía muy fragante. Después de examinarlo, encontró un mechón de cabello dorado. ¿Un mechón de cabello? Después de un breve momento de sorpresa, Hikaru rápidamente se dio cuenta de que era un mechón de cabello humano. Y una mujer en eso. Capítulo 454, Serperior. Un mechón de cabello dorado. Con su habilidad, memoria y idética, Hikaru inmediatamente pensó en la flor del tiempo que había visto antes. Hikaru le había preguntado a Me sobre el crecimiento de esta cosa. La respuesta que dio fue, es un derivado del árbol del comienzo. No sé por qué crece, registra algunas cosas. Y luego se marchita en ciertos momentos. Sonaba muy misterioso, como si el árbol se lo mostrara a quien quisiera. Hikaru miró este hilo de cabello e inmediatamente hizo que me lo llevara a la flor del tiempo que había visto antes. Se cerró una flor de roca en forma de espiral donde creció, con patrones de vena que parecían vasos sanguíneos. Parecía que esta flor aún no se había marchitado. Hablando de eso, ¿no has mirado el contenido de estas flores? Tocó la flor, y la escena en ella apareció inmediatamente, como un reflejo. El contenido no había cambiado en absoluto, sigue siendo la mujer rubia con una figura bien definida, vestida con un traje sigiloso, seguido de un mismagio. Flores como esta crecen cada año, ¿cómo podría mirar cada una? Algunas flores simplemente registran la vida cotidiana muy aburrida de algunos Pokémon. Me dijo con algo de vergüenza. Tal cosa había aparecido en su dominio, pero no había descubierto nada. ¿Es esta mujer? Me preguntó con curiosidad, mirando la escena reflejada por la flor del tiempo. Hikaru asintió. Si no hay sorpresas, debería ser ella. Esta es la segunda vez. Parece que realmente tiene algunos planes para este árbol de principio. Me se puso ansioso. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Hikaru, es tan molesto. Es así de nuevo. Dime, ¿por qué ustedes siempre están tan fijos en este árbol? La capacidad de evadir su detección y llegar aquí lo hizo sentir un poco nervioso. Has vivido durante tanto tiempo y eres tan fuerte. Es solo un humano, ¿de qué estás en pánico? Hikaru sacó su teléfono. Después de pensarlo, había informado este asunto a Lance antes. Había dicho que investigaría. Había pasado tanto tiempo, seguramente debería haber algunos resultados por ahora. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? La ansiedad de me obligó a Hikaru a enviar un mensaje a Lance. No había señal en las montañas Qinling en este momento.
El mensaje se enviaría tan pronto como tuviera una señal. No corras durante los próximos días. Es imposible que alguien aparezca en el árbol del comienzo justo debajo de la nariz, ¿verdad? Hikaru ofreció algo de consuelo. Al mismo tiempo, estaba tratando de descubrir qué tipo de Pokémon podría permitir que un humano aparezca en el árbol del comienzo y desapareciera de él en media hora. Tal Pokémon, aparte de un legendario. Fue realmente difícil de imaginar. Pero quiero salir y jugar. Me voló tranquilamente, diciendo con cierta agravio, luego preguntó con curiosidad, Hikaru, ¿qué estás haciendo aquí? Hikaru se frotó la nariz. Probablemente me quedaré aquí por unos días. Lo principal es que quiero conocer a ese Serperior. Mira si está dispuesto a venir conmigo. ¿Maullar? Me fue sorprendido al principio, luego inmediatamente arrojó sus preocupaciones anteriores a un lado, sus ojos brillaban. Genial. Entonces preste tu teléfono para jugar, también quiero escuchar historias. Está bien, está bien. ¿Qué cambio tan rápido de opinión? Hikaru le entregó su teléfono a Me y lo vio volar felizmente hacia el centro del árbol del comienzo, frotando su frente. No sabía por qué Me, a pesar de haber vivido tanto tiempo, todavía tenía la disposición de un niño. Giró su mirada a la flor del tiempo. Bajo su reloj, la flor en realidad comenzó a marchitarse lentamente, finalmente convertirse en polvo de roca y disiparse en el árbol del comienzo. Era como si quisiera decirle este asunto a Hikaru. Su propósito había sido servido. Hikaru pensó por un tiempo y decidió ir primero a la ubicación de Serperior. Luego iría a Aura Town afuera y le preguntaría a Lance qué estaba pasando. Veamos cómo está Serperior. Lugia estaba jugando en los árboles y la tía se estaba recuperando, por lo que Hikaru llamó a Charizard. ¿Rugido? Charizard estaba un poco perplejo. Este tipo de tarea de vuelo generalmente no cayó a ella. Estoy contando contigo, Charizard. Pediendo su vientre, Hikaru saltó sobre su espalda sin dudarlo. Rugido. Charizard resopló un soplo de aire y voló hacia el cielo. ¿Quieres intentar luchar contra Serperior? En el cielo, Hikaru preguntó. Originalmente había querido que la Tías lo hiciera. Pero ahora que la tía se estaba recuperando, esta tarea inevitablemente cayó a Charizard. Con Mega Evolution y una ventaja de tipo, no debería ser un gran problema, ¿verdad? Rugido. Sí. La llama en la cola de Charizard estalló. Muy bien, vamos a intentarlo. Hikaru inmediatamente desató el alcance total de su aura y comenzó una búsqueda general de la ubicación de Serperior, y la encontró muy rápidamente. Por un río debajo de una cascada, un Serperior verde y elegante con una decoración de collar, blanco en el interior y verde en el exterior, era agua potable. Después de levantar la cabeza, apareció un rastro de duda en los ojos rojos de Serperior, que rápidamente se convirtió en vigilancia. Un poderoso Pokémon se acercaba a él. Cuando levantó la vista, descubrió este Pokémon, Charizard. Mucho tiempo sin ver, Serperior. Hikaru saltó de Charizard y lo saludó, haciendo todo lo posible para parecer amigable. Tampoco había tenido mucho contacto con este Serperior. S.I. Al ver que era Hikaru, la actitud cautelosa de Serperior se relajó. Se dobló para beber un poco más de agua, luego se deslizó con gracia, finalmente se detuvo a menos de 20 metros de Hikaru. Esta distancia indicó que no se oponía al enfoque de Hikaru. Generalmente, cuanto más fuerte es un Pokémon salvaje, más vigilante es. No venceré por el monte, Serperior. Vine aquí esta vez con la intención de atraparte. Una pelota de Pokéye apareció en la mano de Hikaru. Me pregunto si nuestro acuerdo sigue en pie. Rugido. Charizard dejó escapar un rugido por detrás, sus ojos parpadean de emoción. ¿S.I.? Serperior miró al Charizard detrás de Hikaru y quedó atónito por un momento. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que este humano salió del bosque, y el Pokémon detrás de él ya era tan fuerte? Aunque su nivel de energía aún era más bajo que el suyo, al ver las llamas blancas en este Charizard, no pudo evitar sentir una sensación de miedo. S.I. Venir. Con un solo asentimiento, Hikaru entendió su significado. No pudo evitar comenzar a sentirse entusiasmado. El actual Serperior estaba casi a nivel de campeón. Pokémon, Serperior. Habilidad, contrario. Género, mujer. Talento, campeón. Nivel, 75. Movimientos, Vine Whip, Bind, Leer, Grout, Grass Mixer, Leech Seed, Megadran, Leaf Storm.
Capítulo 455. Mega Charizard vs Serperior. Nivel 75. Sin considerar la evolución de Mega, si la atrapó, sería absolutamente el Pokémon en la posesión de Hikaru más cercano al nivel de campeón. ¿Deberíamos pelear aquí? Miró el terreno circundante. No había otro poderoso Pokémon alrededor. El rugido anterior de Charizard básicamente había asustado a todos los Pokémon más débiles en las cercanías. Al ser profundo junto al río, esta fue una buena oportunidad. B. Charizard. Hikaru no hizo que Charizard Mega evolucione de inmediato, sino que optó por un enfoque directo. Fire Punch. Actualmente, Charizard estaba en el nivel 63. Después de Mega evolucionando, estaría alrededor del nivel 71. Si Mega evolucionó, con la ventaja de tipo de Charizard, Serperior no tendría mucho espacio para maniobrar, a pesar de que era 4 niveles más altos. Hikaru tenía confianza en eso. Llamas pálidas se materializó en los puños de Charizard. A pesar de que el Pokémon opuesto era mucho más fuerte que esto, Charizard no mostró miedo. A lo largo de este viaje, se había enfrentado a demasiados oponentes más fuertes. Y ya no era el pequeño Charmander del distrito de la ciudad de Suimu lo que ni siquiera podía aprender en ver. S.I. A medida que se acercaban las llamas pálidas, el primer pensamiento de Serperior no era participar, sino de deslizarse rápidamente hacia el bosque. Se desconoce si se debía al fuego. Escriba la ventaja o si reconoció el poder de las llamas pálidas, pero no tomó el golpe de frente, eligiendo en su lugar evadir. Dentro del bosque, era su dominio. Sin embargo, Serperior también sabía que la comida entregada por ese pequeño gato rosa Pokémon había venido de este humano. Al principio, había sido vacilante, debatiendo si comerlo o no. Pero más tarde, lo encontró realmente delicioso. Fire Punch falló. Serperior también desapareció de la vista de Hikaru y Charizard en un instante. Pero ambos sabían que no había corrido lejos, se escondía en algún rincón del bosque, esperando una oportunidad. O tal vez, sabía muy bien sus propias fortalezas. Una tormenta verde se materializó repentinamente en un lugar determinado, y en un momento, se convirtió en una tempestad de 10 metros de diámetro y docenas de metros de altura. Las hojas llevadas dentro de la tormenta eran tan agudas como las cuchillas. Un árbol grande que tomaría al menos 2 o 3 personas para rodear, que estaba en el centro de la tormenta. Se trituró instantáneamente en innumerables chips de madera. Tormenta de hojas. Serperior sabía muy bien su habilidad. También le estaba dando a Charizard mucho respeto, comenzando con su movimiento contrario. Echador de llama. El comando de Hikaru también era inscripción. Con el control de Charizard sobre sus llamas, podría evitar dañar por completo la vegetación del bosque mientras golpea la tormenta de la hoja. Las llamas pálidas se dispararon e hicieron contacto con la tormenta de la hoja. Las llamas siempre exitosas fallaron. La brecha en los niveles de energía significaba que incluso el lanzallamas super efectivo perdió su impacto y se disipó al ingresar a la tormenta de la hoja. Pero si bien el impacto podría disiparse, las llamas no lo harían. Aunque las llamas blancas pálidas solo constituían el 2% del poder de Charizard, era suficiente. Las motas de fuego giraban rápidamente en la tormenta, y las hojas formadas por la energía estaban siendo quemadas. La tormenta de la hoja fue desmantelada en 5 segundos. Esta vista hizo que el corazón del Serperior oculto se temblé de miedo. Sin lugar a dudas, esta tormenta de hoja estacionaria fue solo una prueba. Después de todo, el nivel de energía de este Pokémon fue más bajo que el suyo. Tenía una buena impresión de este humano, por lo que si la diferencia de poder era demasiado grande, no golpearía demasiado. Pero ahora, parecía este fuego. El tipo de Charizard no era débil. Con este pensamiento, azotó su cola, y otra tormenta verde se formó y atacó a Charizard. En sí mismo comenzó a realizar un baile irregular. Dance de espadas. Este Serperior era más experto en aumentar a sí mismo. Afuera, mirando el Serperior que se había deslizado en el denso bosque, la expresión de Hikaru se solemne. Batear en la naturaleza no era como luchar en una arena. En una arena, el área estaba restringida, lo cual era sin restricciones para muchos Pokémon. En otras palabras, incluso si Serperior tuviera alguna intenciones malas hacia él ahora, no estaría rompiendo ninguna regla de batalla. Afortunadamente, Serperior no tenía tales pensamientos. Después de pensar por un momento, Hikaru convocó a Dragonair. Estoy contando contigo, Dragonair, llévame un poco. Mew. Dragonair rápidamente aceptó. En el suelo,
Su posición era demasiado incómoda. Charizard necesitaba evitar deliberadamente su posición. Si Serperior no lo evitara, Charizard sería demasiado pasivo. Al igual que ahora, la tormenta de hoja del oponente estaba empezando a formarse nuevamente. Y con un poder aún mayor. Y dentro de las hojas giratorias, había semillas de sanguijuela. Se podría decir que mientras uno fuera tocado por esta tormenta, la semilla de sanguijuela se uniría inmediatamente. Tenía que decirse, cuando se trataba de mover combinaciones, este Serperior realmente sabía lo que estaba haciendo. Ocultar semilla de sanguijuela dentro de la tormenta de la hoja. El control de energía requerido para esto, en opinión de Hikaru, no era menos que el de Charizard. Después de todo, para mantener las hojas giratorias en una alta potencia de corte sin triturar las semillas de sanguijuela dentro. Uno podría imaginar la dificultad. Lo primero que Hikaru ordenó después de entrar en el cielo fue, Charizard, vuela. Pero la escena que siguió hizo que el párpado de Hikaru se sacudiera. Como hizo que Dragonair lo llevara al cielo, la tormenta de la hoja, que había estado esperando una oportunidad, encerrada en el Charizard ascendente con una velocidad asombrosa y hojas giratorias disparadas desde su interior. En efecto, esta velocidad era la verdadera potencia de un Serperior. Quizás antes de que fuera una prueba. O tal vez le preocupaba que tal movimiento lesionara a Hikaru. Tan fuerte. Hikaru admitió que había subestimado este Serperior. Sus ojos se volvieron más brillantes. Un Pokémon como este solo hizo su deseo de atraparlo más fuerte. Charizard, Flare Blitz. Por supuesto, Hikaru no fue lo suficientemente tonto como para que Charizard se cargue en esa tormenta de hojas. Este bombardeo fue que Charizard saliera de la búsqueda de la tormenta de la hoja. El resultado fue bueno. Las llamas blancas en el cuerpo de Charizard quemaron las pocas hojas que se habían pegado, y estalló de inmediato. Fire Blast. Mirándola implacablemente perseguida de la tormenta de la hoja, Hikaru inmediatamente eligió el segundo movimiento más poderoso de tipo fuego. Después de escupir la explosión, Charizard ni siquiera miró hacia atrás e inmediatamente voló hacia el cielo. Esta fue la orden de Hikaru. En el mejor de los casos, una tormenta de hojas impulsada podría retrasarse por una sola explosión de fuego. Efectivamente, después de una explosión detrás de él, la tormenta de la hoja continuó persiguiendo a Charizard. Pero haber sido obstaculizado. Esta vez, la tormenta de hoja no le quedaba fuerza para alcanzar a Charizard. Parece que sin Mega Evolution, realmente no hay posibilidad. Hikaru suspiró con emoción. La habilidad contraria había superado un poco sus expectativas. Cada habilidad Pokémon tiene cierto grado de desarrollo. Indudablemente, este Serperior había desarrollado su capacidad para un nivel muy alto. Capítulo 456, OPA. La luz única de Mega Evolution se disipó, reemplazada por un Charizard negro con llamas azules y blancas intermitentes y cuernos prominentes que aparecen en el cielo. Pokémon, Charizard. Habilidad, energía solar, fuerza vital. Género, hombre. Talento, legendario menor. Nivel, 71. Movimientos, Thunder Punch, Fire Spin, Flametrover, Scary Face. Ember, Karate Chop, Dragon Dance, Dragon Rush, Sunny Day. Habilidades equipadas, Purificar, fijo, el esfuerzo será recompensado, fijo, Salpicadura de llama, fijo. Descripción, un Pokémon de tipo fuego reconocido por Arceus. Después de la Mega Evolución, Charizard saltó al nivel 71. Aunque todavía estaba en el nivel de 4 de Elite. Todavía había una brecha entre un Pokémon de 4 niveles de Elite y otro. Ahora, frente a este Serperior, se podría decir que realmente tenía las calificaciones para competir. Charizard, debemos ver a esta orgullosa serpiente hoy. En la espalda de Dragonair, a pesar de que su cuerpo estaba exhausto, Hikaru podía sentir que su espíritu se elevaba. Rugido. El espíritu de Charizard también era alto, solo esta sensación de estar muy apagado en fuerza podría encender su voluntad de luchar. B. Flare Blitz. En este momento, los ojos de Serperior estaban completamente llenos de asombro. El nivel de energía de este Pokémon de tipo fuego era claramente más bajo que el suyo, pero ahora, con un cambio de apariencia. Su nivel de energía se había disparado, y sus llamas eran aún más aterradoras. Antes de que el Serperior escondido en el bosque pudiera comenzar a pensar, un rayo recto de fuego azul ya se apresuraba hacia él. ¿Tan rápido? Este pensamiento paseó por la mente de Serperior. Había suprimido su presencia al mínimo absoluto.
Sin embargo, Charizard ahora estaba cargando directamente hacia él. Esto hizo darse cuenta de que su ocultamiento era completamente ineficaz. El oponente podría verlo a través de un vistazo. Pero lo siguiente a tener en cuenta fue cómo bloquear este bombardeo. Serperior cambió continuamente su posición, pero el Charizard detrás de ella era como una sombra que no podía sacudir. ¿Simplemente esquivar era ineficaz? Los pasos de Serperior se detuvieron repentinamente y la energía aumentó. Un número abrumador de vides se elevó del suelo. Nudo de hierba. En el calor del momento, pensó en este movimiento. Quería usar Grass Knot para tropezar con el Charizard volando en el aire. Tenía que decirse que era realmente inteligente. ¡Vuela! Los ojos de Hikaru se iluminaron. Charizard todavía estaba en su estado de bombardeo, pero no quería que se enfrentara al nudo de hierba de Serperior de frente, a pesar de que no creía que Grass Knot pudiera tropezar con un Charizard volador. Pero todavía decidió que Charizard volara hacia el cielo, haciendo que la velocidad del nudo de hierba sea completamente incapaz de mantenerse al día. Solo cuando sus vides ya no podían subir más altas cambiaban su forma y volvía hacia Serperior. No puedo esquivar. Este fue el primer pensamiento de Serperior. El siguiente fue cómo bloquear este ataque. Una luz blanca ya había aparecido en su cola. Hoja de hoja. Estallido. En el primer momento de contacto, la figura de Charizard se detuvo. Contrarrestando su garra de dragón, que, envuelta en llamas, firmemente sujetado a la cola de Serperior. Serperior fue atrapado. Charizard, así como ese, Flametrover. Rugido. Con la orden de Hikaru, apareció una sonrisa en los labios de Charizard. Mirando el aterrorizado Serperior, parecía decir, ¿disfrutaste esa paliza justo ahora? Luego abrió su gran boca, y un torrente de llamas golpeó directamente al Serperior capturado. Auge. Las llamas estallaron pero se detuvieron casi de inmediato. En realidad, usar sustituto de este momento habría sido mejor. Desde el cielo, Hikaru descendió lentamente mientras viajaba a Dragonair. Aunque Dragonair no pudo participar en una batalla así, era más que capaz de mirar. S.I. Las llamas parpadearon sobre su cuerpo, y Serperior sabía que Charizard había mostrado a Mercy. Pero no podía discutir con la sugerencia del humano. La luz de Mega Evolution se disipó, y Charizard liberó la garra del dragón sosteniendo la cola del Serperior, aletó sus alas y aterrizó al lado de Hikaru. Serperior. Por otro lado, balanceó su cola, mantuvo la cabeza en alto y miró a Hikaru con una expresión algo complicada. Sabía que ya había perdido el duelo. Serperior, ¿estás dispuesto a convertirte en mi Pokémon? Hikaru sacó una pelota de Pokéye, pero no dijo con fuerza que la lucharía hasta que se desmayara y luego la capturara. Un Serperior que había vivido durante 10, tal vez incluso docenas de años. Este tipo de Pokémon estaba inherentemente orgulloso, y había vivido en la naturaleza durante tanto tiempo. Si no podía hacer que lo siguiera voluntariamente, tenía poco sentido capturarlo. Sería mejor dejarlo vivir pacíficamente en las montañas Quinling, incluso si hubieran hecho una promesa. S.I. Serperior miró al Charizard detrás de Hikaru, se deslizó a su lado y una vez más bajó la cabeza. Estar orgulloso significaba que no rompería su promesa. S.I. Estoy dispuesto a convertirme en tu Pokémon. ¿Eh? Bien, bueno. Aunque la conversación fue un poco incómoda, el resultado fue sin duda bueno. Viendo la seria expresión de Serperior, la cara de Hikaru se iluminó con emoción. Hablando lógicamente, hacer un Pokémon sometido a través de la batalla fue como la mayoría de los entrenadores capturaron Pokémon. Pero Hikaru era diferente. La mayoría de sus Pokémon fueron eclosionados de huevos o ganados por su encanto. Con un toque ligero, acompañado del ruidoso sonido y la disipación de la luz roja, Serperior se convirtió con éxito en su Pokémon. Después de capturar Serperior, Hikaru no lo liberó de inmediato. Su cuerpo ya estaba exhausto, y al mando de esta batalla lo había cansado por completo. Su cabeza incluso comenzaba a sentirse mareado. Planeaba ir mañana a Aura Town para ver si podía obtener alguna información de Lance. Centro de la Liga Pokémon. Lance estaba mirando el archivo frente a él con un considerable dolor de cabeza. Contenía información sobre cada Pokémon legendario, y cada artículo relacionado con ellos. Por ejemplo, el registro del alboroto de Lugia en Feng City hace un tiempo. Y la botella de prisión recién grabada. Opa, que había sido sellado por el legendario creador Dios, había aparecido en un pequeño pueblo del noreste.
Un joven entrenador descubrió un Pokémon que nunca había visto antes e inmediatamente lo informó a la liga, con la esperanza de obtener una gran suma de dinero para los fondos de entrenamiento de sus Pokémon. Sin embargo, dentro de una hora de la carga, el joven entrenador lo canceló. Parecía que Pokémon podría traerle una recompensa aún mayor. Una recompensa más atractiva que el dinero de 1 millón de premios ofrecido por la liga. Afortunadamente, este archivo se le cargó. Vio una botella reensamblada y un pequeño Pokémon rojo con anillos dorados. Si no se equivocó, ese era Opa. Capítulo 457, el archivo. A la mañana siguiente, Hikaru rápidamente se dirigió a las afueras de Aura Town. En realidad, solo necesitaba ir a un lugar con una señal. No mucho después de que se envió el mensaje, la otra parte respondió casi de inmediato. Hikaru, tío Lance, necesito decirte algo. ¿Lanza? Lance sabía un poco sobre la situación en las montañas Quinling, por lo que Hikaru no escondió nada y explicó las preocupaciones de Me una por una. Lance, ¿es ese entrenador de tipo fantasma extranjero nuevamente? Hikaru, sí, y ni mi aura ni el poder psíquico de Me pudieron detectar cómo llegó aquí. Lance, entendido. Vengo de inmediato. Espérame. La conversación fue breve. Pero el hecho de que Lance dijo que vendría personalmente significaba que la liga aún no había encontrado ninguna información sobre la persona. Esto fue algo increíble. En términos generales, bajo la detección de Metagross, podría invadir una pequeña parte de casi todos los sistemas de red en todo el mundo. Los países y organizaciones comunes básicamente no pudieron resistir este tipo de intrusión, a menos que la organización fuera extremadamente poderosa. O a menos que todos sus datos se registraran en papel. No podría ser solo una persona, ¿verdad? Una anomalía como él, subiendo lentamente de la ciudad de Suimo. Sacudiendo la cabeza, Hikaru pensó que era poco probable. Después de esperar aproximadamente media hora, una sombra naranja rápidamente aterrizó a su lado. Realmente estás en un lugar diferente todos los días. Mirando a Hikaru, que había aparecido en Auratown nuevamente, Lance no sabía qué decir. Parecía que todos los incidentes recientes fueron provocados por él. Sin embargo, las cosas parecían un poco inestables últimamente. Escuchó que Darkrai en la región M estaba causando problemas nuevamente. Además, los desastres naturales como las erupciones volcánicas y los terremotos parecían estar sucediendo con más frecuencia. Incluso la región de Waxia había experimentado bastantes desastres geológicos recientemente. Estaba pensando en venir a buscar a Me. Y luego cumpliendo mi promesa con ese Serperior en el camino. No esperaba encontrarme con algo como esto, dijo Hikaru inocentemente, montando en Charizard. ¿Tan rápido? ¿Atrapaste ese Serperior? Lance era bastante incrédula. Estaba allí cuando Hikaru hizo la promesa con Serperior. Ese Serperior no era un Pokémon de 4 niveles de élite ordinario. Increíble. Jeje. Aunque estaba sorprendido, Lance sabía que el propósito de su visita era el entrenador de tipo fantasma que había evadido la detección de Me. Los dos tenían sus Pokémon volarlos al árbol del comienzo. Por cierto, el tío Lance, con cosas como esta, ¿por qué siempre eres el que actúa? A pesar de todas las cosas que habían sucedido en los últimos días, Lance básicamente las había estado manejando personalmente. ¿Crees que quiero? Siempre que involucra a un Pokémon legendario, la liga tiene que enviar a un entrenador de nivel de campeón. Y tú, chico, simplemente provocan problemas en el nivel de los Pokémon míticos. ¿No hay otros entrenadores a nivel de campeón? Los niños no deberían hacer demasiadas preguntas. Espere hasta alcanzar ese nivel para hablar. Las dos figuras pronto aparecieron en el árbol del comienzo. Hikaru inmediatamente hizo que me sacara el sombrero y el mechón de cabello dorado. ¿Esto involucra a un Pokémon legendario? Le entregó el hilo de cabello a Lance. Solo necesitaba dar este cabello a Metagross para su análisis, y podría identificar con precisión a la persona. A menos que esta persona no fuera registrada en ningún país. Pero Hikaru todavía no pudo evitar preguntar. Me no era un Pokémon legendario. Olvídalo, no importa si te digo. Al ver al curioso Hikaru, Lance agitó su mano. Y una pila de documentos de papel apareció desde la bolsa en su cintura. Este es el archivo recientemente grabado, Opa. El fenómeno que describiste es muy similar a las habilidades de este Pokémon. Hikaru no entendió al principio, pero después de mirar el archivo por un tiempo, inmediatamente lo consiguió. Archivo,
Opa. Un Pokémon cuyo poder se sospecha que ha sido sellado por el creador dios Arceus. Puede recuperar varios artículos de todo el mundo a través de los anillos a su lado, y también puede transportar cualquier ser vivo a cualquier lugar a través de los anillos. Adjunto había una foto de Opa cubriendo su boca en una risa traviesa. Y al lado había un joven entrenador. Varaz, entrenador profesional, Pokémon principal es Scyther. El archivo declaró que este joven entrenador había descubierto este Pokémon, lo informó por primera vez y luego se retractó del informe. ¿Opa? Después de leer la primera página, Hikaru subconscientemente quería recurrir a la segunda, pero Lance retiró el archivo. Esto es solo pequeño Opa. Opa Unbound es aún más aterrador. Hikaru se quedó en silencio por un momento. La liga ya ha enviado a un investigador de primer nivel para contactar a este joven. El primer contacto de Opa fue con este entrenador, y el informe que hemos recibido es que su relación es bastante buena. Lance retuvo alguna información de Hikaru. Por ejemplo, la botella de la prisión que podría sellar el poder de Opa. No había necesidad de decirle a un niño sobre eso. ¿Estás diciendo que un humano que conoce Opa lo instigó para venir al árbol del comienzo? Hikaru preguntó. Es solo una suposición. ¿Quién sabe? Muy bien, he terminado de charlar contigo. Volveré a ver al dueño de este hilo de cabello. Además, ¿no pueden transformarse sus latías en un humano? Es mejor que te siga cuando estás afuera. Después de decir esto, Lance acarició su dragón, y este último se convirtió en una racha de luz y se fue. Estaba claro que estaba muy ocupado. ¿Maullar? En las sombras, una figura apareció de repente. El pequeño gato rosa había estado escuchando todo. ¿Opa? ¿Lo sabes, Hikaru? Me preguntó, perplejo. Hikaru estaba aún más perplejo. ¿No conoces a Opa? Conocía a Manafi, conocía a Lugia. Hikaru había pensado que me conocía a todos los legendarios Pokémon. Me respondió honestamente, no lo sé. Es un Pokémon increíblemente poderoso. Si mi juicio no está mal, también puede controlar algunos Pokémon legendarios. Estas pocas oraciones cortas trajeron un gran zócame. ¿Control Pokémon legendario? ¿En realidad? En realidad. Maullar. Esa palabra encendió completamente las emociones de Me, y se asustó un poco. Entonces, Hikaru. No seré controlado, ¿verdad? Si ha estado aquí, debería ser posible, pero en realidad, solo estoy adivinando. Hikaru se resistió al impulso de sonreír. En realidad, eso era solo Opa en su forma confinada. Debería ser imposible que controle MEW. Hasta donde él sabía, el que podría controlar los legendarios Pokémon debería ser Opa Unbound. Sin embargo, Opa ya había aparecido. Entonces, en este mundo, ¿ya ha aparecido la mayoría de los Pokémon legendarios? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Como se esperaba, me comenzó a volar en confusión nuevamente, una expresión de pánico en la cara. Después de volar al azar por un tiempo, me finalmente aterrizó frente a Hikaru. Hikaru, me ayudarás, ¿verdad? No te preocupes. Hikaru acarició la cabeza. ¿Quizás no fue Opa? Capítulo 458. La anomalía de la placa de la llama. Para ser honesto, Hikaru realmente no pensó que fuera Opa. La razón era simple. Opa en su forma confinada no era tan fuerte. Había visto la foto justo ahora, e incluso había usado su ojo de investigación en ella. Esta habilidad era mágica. Podría ver toda la información sobre un Pokémon incluso a través de fotos o televisión. Pokémon, Opa, confinado. Habilidad, mago. Género, sin género. Talento, major legendario. Nivel, 70. Movimientos, confusión, smog transparente, destino de destino, truco, asombro, pantalla ligera, intercambio de habilidades, sala de maravillas. Un nivel 70 Opa, Hikaru sentir. No tenía la capacidad de evadir la detección de aura de Su y de Me. Por supuesto, esto también fue solo una suposición. Pero dada la personalidad de Me, solo se preocuparía por un momento antes de dejar el asunto de lado para jugar. Hikaru, por otro lado, regresó a su base temporal en el árbol del comienzo, una carpa. De repente pensó que si un humano ordinario se acercara a este árbol, el árbol desencadenaría su mecanismo de protección. Sin mencionar los 3 titanes legendarios, incluso el árbol en sí crearía Pokémon amarillo e ilusorio.
Esto serviría como una advertencia a Me que su casa estaba siendo robada, diciéndole que se apresure y que deje de jugar afuera. Pero en su conversación con Me, esto nunca fue mencionado. ¿Eso significaba que el intruso había evadido los sentidos del árbol del comienzo y los tres titanes? ¿Era esto algo que Oppa podía hacer? Sacudiendo la cabeza para despejar los pensamientos salvajes, Hikaru no se detenía más en eso. Arceus quería que recogiera sus platos. Y el sistema también quería que recolectara platos. Sus objetivos estaban alineados. ¿Fue una crisis común? Una sensación de urgencia surgió inexplicablemente en el corazón de Hikaru. La placa psíquica estaba con la familia Mu. Aunque solo era la mitad, significaba que ahora sabía la ubicación de 5 platos. Entre ellos, tenía la llama completa y las placas normales. Y la mitad del plato de lucha. La placa del dragón estaba con la familia Y. Lo que sorprendió a Hikaru fue que algunas placas específicas parecían tener efectos especiales. La placa del dragón permitió que uno dominara la fuerza del dragón. La placa psíquica permitió a uno dominar los poderes psíquicos. Esto no tenía nada que ver con Pokémon. Permitió a los humanos dominar directamente la energía extraordinaria de las placas. Entonces, ¿qué pasa con las placas de lucha o llama? Hikaru sacó el plato de lucha. La placa semicircular tenía el símbolo de tipo de lucha. Lo cubrió con su aura, dejando que fluya, pero no sintió nada inusual. ¿Está mal el método? Recordó el método de usar aura para guiar a la fuerza del dragón del plato en la base secreta de la familia de Ye, pero rápidamente sacudió la cabeza. No es que el método esté mal, es que esta placa está incompleta. Pensando en esto, Hikaru fue a la casa de entrenamiento y tomó la placa de la llama de Charizard. Este era un plato completo. Hikaru una vez más usó el mismo método para cubrirlo con su aura. En sus sentidos, era como si un fuego furioso fluyera sobre el plato, una sensación abrasadora y ardiente que lo asaltara. Así es como es. Los ojos de Hikaru se iluminan. Habiendo guiado la energía de la placa del dragón una vez antes. Guiar la energía de este plato nuevamente fue tan fácil como voltear su mano. Pero después de mover solo una pequeña chispa, la llama ilusoria comenzó a aparecer en su mano, cada vez más grande y feroz. En solo unas pocas respiraciones, la llama había cubierto completamente el campo de visión de Hikaru. «Es tan grande», Hikaru exclamó, deteniendo apresuradamente la transferencia de fuego desde el plato. Pero el fuego fue avivado por el viento, y a estas alturas ya había cubierto una distancia de varios cientos de metros. Rustle, susurro. El árbol del comienzo sonaba una alarma, sintió que alguien estaba jugando en él. La mayoría de los Pokémon en el árbol del comienzo notaron la anomalía y gritaban en pánico. Hikaru rápidamente convocó a Charizard. Charizard, come estas llamas. ¿Rugido? Impulsado por su aura, Charizard no perdió el tiempo. Voló al cielo, abrió la boca, y las furias llamadas se chuparon instantáneamente en la boca como una aspiradora. Pero mientras absorbía las llamas, su vientre comenzó a hincharse rápidamente. A este ritmo, el estómago de Charizard probablemente estallaría antes de que terminara de absorberlos. En este momento, su expresión ya estaba dolida. ¿Me estás tomando el pelo? Hikaru estaba asombrado, pero sus manos no dejaron de moverse en absoluto. Convocó a Latias. Momento fugaz. Fluctuaciones de energía, solo esta habilidad podría funcionar ahora. Ni un. La habilidad roja dada por el sistema comenzó a ejercer su poder en este momento. Bajo el flujo de energía psíquica, las llamas en el cielo comenzaron a disiparse rápidamente, pero esta desaparición se encontró con resistencia. La llama parecía estar comprimida, encogiéndose lentamente hasta que se convirtió en una pequeña chispa. Pero dentro del momento fugaz de Latias, esta chispa no pudo ser eliminada. Este sentimiento, parecía que él, a momento fugaz, eran energías del mismo nivel. Hikaru quería guiar esta chispa al plato. La placa lo atrajo, pero las Latias en el cielo también parecían atraerlo. La chispa se estiraba constantemente en el aire. Y finalmente, se dividió en dos, la mitad subió hacia el plato, la otra mitad hacia Latias. Hikaru se alarmó de repente. Acababa de presenciar el poder de esta llama. Si esta chispa corriera hacia Latias, no tenía idea de lo que pasaría. Usó su aura a plena potencia, mantuvo el plato en alto. E intentó desesperadamente aumentar la atracción entre ellos. Maldita sea, vuelve aquí. En este momento, Hikaru deseó poder saltar. La chispa ya dividida mostró signos de división nuevamente,
convirtiéndose en otra mitad. La mitad fue absorbida. La otra mitad subió al cuerpo de Latías. ¿Ni un? Latías miró los extraños movimientos de Hikaru a continuación con cierta curiosidad, y la chispa, invisible por ella, entró en su cuerpo. Ja, ja. Esta vez, había usado casi todo su aura a la vez. Hikaru sintió como si fuera empapado, y sus párpados eran tan pesados como el plomo. Luchó contra la incomodidad. Ambos, bajan. Charizard había comido las llamas, y el cuerpo de Latías había sido golpeado por la chispa. Hikaru necesitaba sentir inmediatamente que cambios habían ocurrido dentro de ellos. Rugir. Tan llena, esta llama sabe bien. Charizard voló hacia abajo, como si estuviera borracho. El ojo de investigación de Hikaru aterrizó por primera vez en él. Pokémon, Charizard. Habilidad, energía solar, fuerza vital. Género, hombre. Talento, legendario menor. Nivel, 63. Movimientos, Thunder Punch, Fire Spin, Flametrover, Scary Face, Ember, Karate Chop, Dragon Dance, Dragon Rush, Sunny Day. Descripción, un Pokémon de tipo fuego reconocido por Arceus. Ha ingerido una cantidad excesiva de energía, actualmente digeriendo. Capítulo 459, el momento fugaz de oro. El panel de Charizard no había cambiado mucho, incluso tenía un estado adicional de energía de digestión, lo que indicaba que las llamas manifestadas no le habían causado demasiado daño. La principal preocupación era Latías. ¿Qué pasa, Hikaru? Latías se transformó en su forma humana y aterrizó junto a Hikaru. Su mano derecha originalmente justa ahora estaba envuelta en un vendaje. Desde el exterior, no había nada anormal. Pero Hikaru todavía abrió inmediatamente su ojo de investigación. Pokémon, Latías. Habilidad, Levitate. Género, mujer. Talento, legendario menor. Nivel, 69, debilitado. Movimientos, deseo, mano de ayuda, salvaguardia, aliento de dragón, deporte acuático. Psycho Shift, Dragon Pulse, Dream Ite, Eal Pulse. Habilidades equipadas, momento fugaz, silencio, chica mágica. Descripción, las especies guardianas de alto mare. A primera vista, no hubo cambios, pero en la sección de habilidades equipadas, un destello de oro lo alertó rápidamente. ¿Momento fugaz? Así es. Momento fugaz, se había convertido en una habilidad dorada. ¿Qué tipo de cambio fue este? Hikaru eliminó temporalmente esta habilidad de Latías. Habilidad dorada. Momento fugaz elimina todas las propiedades de tipo fuego dentro de un radio de 3 kilómetros durante 3 segundos. El tiempo de enfriamiento está determinado por la intensidad de las propiedades de tipo de fuego eliminadas. Cuanto más se veía, más profundas las cejas de Hikaru surgen. ¿Cómo fue esto una mejora? ¿No era esto una rebaja? El anterior, momento fugaz, fue, habilidad morada, momento fugaz. Elimina todos los elementos dentro de un radio de 3 kilómetros durante 3 segundos. Solo se puede usar por Pokémon de tipo psíquico. Cooldown, 1 hora. Uno eliminó todo tipo. El otro solo eliminó el tipo de fuego. La única diferencia fue el cambio en el tiempo de enfriamiento. Aunque quería seguir pensando, la pesadez de sus párpados se estaba volviendo cada vez más pronunciada. Había usado su aura con demasiada fuerza a la vez y no podía aguantar más. Este fue el último pensamiento de Hikaru antes de desmayarse. En cuanto a la última imagen que vio, érame volando, junto con las preocupadas miradas de Latías y Charizard. ¿Rugido? ¿Hikaru? Cuando se despertó nuevamente, todo el árbol del comienzo se había oscurecido. Solo Latías y Gardevoir quedaron de pie a su alrededor. Charizard estaba cerca, usando su cola para proporcionar luz. Sintiendo ligeramente, se dio cuenta de que todos sus Pokémon habían salido de la casa de entrenamiento y se reunieron a su alrededor, incluso Lugia. ¿Dónde está Me? Hikaru frotó su cabeza ligeramente dolorida, miró a su alrededor y rápidamente preguntó. Su aura no podía sentir la presencia de Me en el árbol. Hikaru, finalmente estás despierto. Gardevoir. Ver a Hikaru despertarse, todos los Pokémon se volvieron felices. Gardevoir. Me vio que estabas inconsciente durante tanto tiempo y dijo que iba al mundo humano para encontrar un médico. Hikaru usó su aura ligeramente recuperada para sentirse y sacudió la cabeza. Estoy bien, solo mentalmente agotado.
Lo que le preocupaba más era el estado actual de Latías. Latías, ¿sientes algo diferente? ¿Estoy bien? Latías miró a la izquierda y a la derecha, pero no encontró nada malo en sí misma. Espera, déjame consultar con mi aura. Hikaru ignoró su propia fatiga y primero dirigió su aura hacia Latías, revisándola con mucho cuidado. Solo después de confirmar que no hubo problemas, Hikaru respiró alivio. Pero no vio que la cara de Latías ya se había vuelto ligeramente roja. Habiéndose quedado en el mundo humano durante tanto tiempo, ella sabía lo que esto significaba. ¿Dónde está el plato? Hikaru no se dio cuenta de esto, su atención inmediatamente cambiando al plato. Ahora parecía que cada placa tenía un poder extraordinario. Una vez que uno sabía cómo usarlo, los humanos también podrían dominar poderes especiales a través de las placas. Al igual que ahora, una llama ligeramente parpadeante ya había aparecido en la mano de Hikaru. Claramente, de su intento anterior, había ganado otro poder extraordinario. Gardevoir. Lo puse en la casa de entrenamiento. Iré a buscarlo. Gardevoir desapareció por un momento y luego reapareció rápidamente. Cuando regresó, la placa de la llama estaba en su mano. Es bueno que no esté perdido. Charizard, volvamos esto. Hikaru dijo con un miedo persistente. El mar de llamas de antes era realmente aterrador. Incluso Charizard no pudo tragarlo todo. Esto demostró que definitivamente no era una llama ordinaria. Si fuera un bosque ordinario, estaría bien, pero eso estaba en el árbol del comienzo. Si realmente hubiera prestado fuego al árbol de comenzar, me nunca lo habría perdonado. Hikaru, ¿puedes usar los movimientos de Charizard ahora? Latías curiosamente tocó la bola de fuego. Curiosamente, a pesar de que no estaba usando momento fugaz, la llama no trajo ninguna sensación de ardor a Latías. Hikaru rápidamente notó esto. ¿Es por el poder del mismo origen? Como este pensamiento atravesó su mente, dijo en voz alta, no es el movimiento de Charizard, solo una simple llama. No, espera, también podría aprender movimientos de tipo fuego de Charizard. Hablando de eso, una sensación extraña surgió en su mente. ¿No significaba esto que también era un incendio? ¿La Pokémon de tipo? Pensando en este sentido, en realidad no estaba mal. Los humanos en este mundo eran un tipo de Pokémon, y uno muy especial en eso, aparentemente capaz de aceptar cualquier habilidad especial. Psíquico, fuerza de dragón, aura, poder de Viridian, además de la pirocinesis que ahora poseía, ¿quién podría decir que estas no eran habilidades humanas? Me aún no ha vuelto. Realmente no fue y atrapó a un humano, ¿verdad? Miró fuera del árbol. El brillante cielo estrellado era tranquilo, con un Pokémon de tipo volador ocasional que salía. Fue muy pacífico. No importa. Primero, probemos lo que hace esta habilidad. No tiene sentido que se actualice de todo tipo a tipo fuego. Hikaru se levantó y miró a los Pokémon circundantes. Estoy bien ahora. Todos, vean un poco de descanso. Luego recordó a todos los Pokémon, dejando solo a Latías, Charizard y Bulbasaur. Rápidamente hizo arreglos. Charizard, crea una pequeña Ember. Bulbasaur, crea una hoja de afeitar. Latías, intenta, momento fugaz. El Pokémon no sabía lo que estaba haciendo, pero aún crearon los movimientos correspondientes. Y Latías también fue muy obediente, lanzando este movimiento que no le pertenecía. Hikaru había investigado. Las habilidades de las entradas del sistema no eran omnipotentes. Cada uso consumiría la energía original del Pokémon. Para habilidades como silencio y momento fugaz, la energía consumida se basó en el objetivo de cada uso. Pero hubo una excepción, y esas fueron las habilidades de oro. Capítulo 460. El médico traído por Me. Las habilidades de oro no requirieron energía del Pokémon. Esto era algo que Hikaru solo sabía después de obtener tiempo de retroceso. Gardevoir usó Time Rebind sin costo. Todo lo que se necesitaba era un poco de tiempo de enfriamiento. Este tipo de habilidad había superado claramente el alcance de lo que podría explicarse solo por la energía. ¿Algún otro tipo de poder? Lo primero en lo que Hikaru pensó fue el legendario Pokémon. ¿Tal vez este era su poder? La Ember se extinguió gradualmente, pero la hoja de afeitar aún permaneció. Hikaru una vez más abrió la habilidad de oro alterada. Habilidad dorada. Momento fugaz elimina todas las propiedades de tipo fuego dentro de un radio de 3 kilómetros durante 3 segundos. Cooldown, 3S. Al ver esta vez, el párpado de Hikaru se agitó.
Una duración de 3 segundos, un enfriamiento de 3 segundos. Los dos se cancelaron entre sí, lo que significaba que se superponían por completo, no hubo tiempo de enfriamiento en absoluto. Aún así, no es suficiente. A menos que sea inmunidad permanente. Hikaru se interesó. Charizard, lanzallamas, aumenta lentamente la intensidad. La llama se convirtió gradualmente en un lanzallamas, pero cada vez que salía, desapareció en el aire. Esto continuó hasta que la cara de Charizard se enjuagó, y no había surgido un poco de llama. Claramente, momento fugaz, todavía estaba vigente. En su forma dorada, parecía que realmente podría hacer que la tía sea permanentemente inmune a los movimientos de tipo fuego. Algo no está bien. Hikaru hizo que Charizard retractara su lanzallamas. La tía siendo inmunes a las llamas de Charizard podría deberse a que Charizard también había absorbido las llamas de la placa de Arceus. Puede que no necesariamente sea inmune a otros Pokémon de tipo fuego. Entonces, ahora necesitaba encontrar otro Pokémon de tipo fuego para probarlo. En el momento en que las llamas de Charizard fueron retiradas, Me también regresó. Como se esperaba, al lado había un médico masculino algo desconcertado, que parecía tener alrededor de 30 años, seguido de un Chansey. ¿Hikaru? Estoy de vuelta. ¿Estás despierto? Me claramente se había apresurado y estaba un poco atónito al ver a Hikaru despierto. Estoy bien, realmente trajiste un médico. La cara de Hikaru se oscureció mientras miraba al médico que había aterrizado antes que él. Lo siento, mis disculpas. Me dijo con indiferencia, está bien. Después de que te haya revisado, borraré su memoria de este periodo. No tendrá mucho impacto. Esto hizo al médico que había sido traído aquí, Cao Mingmin, frunciendo el ceño. Era un médico tratante especializado en neurología en un hospital de primer nivel en una ciudad de la provincia de Qian. También fue un entrenador profesional de tipo psíquico. Algunos poderosos psíquicos. El tipo de Pokémon podría borrar o alterar recuerdos en la mente humana. Pero este borrado o alteración tenía un límite de tiempo y requería poder psíquico para mantener. Una vez que ese poder psíquico desapareció, los recuerdos perdidos o alterados volverían. El borrado fue una cosa, pero si los recuerdos fueran manipulados, y las acciones posteriores no fueron de la propia voluntad de la persona, podría tener un gran impacto en su vida. En casos severos, incluso podría tener un gran impacto en la sociedad. ¿Es este el paciente a ser examinado? Cao Mingmin no sabía qué era este Pokémon, pero para que apareciera en el hospital sin prevalecer y evadir los sistemas de detección de la ciudad. Definitivamente no era simple. Para poder domar a un Pokémon tan poderoso, esto también debe ser un poderoso, ¿es ese Hikaru? En el momento en que calculó a Hikaru, el párpado de Cao Mingmin se criticó. ¿No fue este el entrenador que ganó el primer lugar en la liga juvenil? Lo siento, médico, estoy bien, explicó Hikaru apresuradamente al médico. Luego se volvió hacia Me, exasperado. Tu aura debería poder decir que usé en exceso mi propio aura. Estaba preocupado por ti, dijo Meaigal. Hikaru estaba sin palabras. Ahora, el Cao Mingmin presentado se había convertido en un problema. La existencia del árbol del comienzo era mejor conocida por la menor cantidad de personas posible. Su conversación rápidamente hizo que Cao Mingmin se diera cuenta de la situación. Parecía que su traído aquí era solo un malentendido. Un entrenador como este no pudo ser tratado como un simple estudiante. Rápidamente dijo, no tengo ningún instrumento aquí, así que no puedo realizar un examen. Mi nombre es Cao Mingmin. Soy médico en el Hospital Renji en Daming City, provincia de Qian. Si necesita algo, puede venir al hospital para encontrarme. No tenía poderes psíquicos. Los exámenes que involucran el cerebro humano no pudieron ser realizados solo por la mano de obra. Pero tampoco quería que me borrara su memoria de este periodo. Fue, después de todo, una experiencia bastante fantástica. Muy bien, te enviaré de vuelta. Me tomó el control de Cao Mingmin nuevamente, dejando un rastro de poder psíquico en su mente. De esta manera, tan pronto como regresó, este poder borraría todos sus recuerdos relacionados con el árbol del comienzo. Y el poder psíquico único de Me podría durar al menos hasta su muerte. Ver a Me partir de nuevo, Hikaru dejó escapar un aliento. Por alguna razón, sintió que este incidente traería algunos resultados que no quería ver. Hoy es un poco tarde. Lo intentaremos de nuevo mañana. Mirando el momento, dijo Hikaru suavemente. Está bien, Hikaru. Rugido.
Después de que Hikaru se les fue, el árbol del comienzo permaneció tranquilo y pacífico, como un lago sin ondas. Pero de repente, en el lugar donde Kao Mingmin acababa de aterrizar, el suelo parecía ondularse, como si algo quisiera perforar desde el árbol del comienzo. Pero al final, fue bloqueado por alguna barrera, y nada cambió. Estos cambios eran desconocidos para cualquiera, ni siquiera me. A la mañana siguiente. A primera hora de la mañana, Hikaru montó a Latias para buscar Pokémon de tipo fuego en el bosque. Pero para su frustración, encontrar un Pokémon de tipo fuego en el bosque era como encontrar una aguja en un pajar. Al final, encontró una palanca de talón en un área rocosa y, con una caja de Pokéblocks, tenía algunos movimientos de tipo fuego. El resultado no fue diferente de lo que había estudiado ayer. ¿Esto significa que Latias ahora es inmune a los movimientos de tipo fuego? Mirando el llamado de talón que había volado, Hikaru murmuró. Pero eso no debería ser correcto. Aunque era inmune a los movimientos de tipo fuego, Hikaru sintió que el efecto previo de momento fugaz también fue bastante bueno. No puedo entenderlo. Sacudiendo la cabeza, Hikaru decidió no pensar más en eso. Tenía tierra de Latias en el suelo y luego llamó a Serperior. Cuando había dejado salir a Latias hoy, ella le dijo que Serperior parecía tener algo de qué hablar con él. El delgado Serperior encuestó por primera vez su entorno al salir. Se relajó solo después de ver a Hikaru cerca, pero todavía no estaba acostumbrado a su nueva identidad. ¿S.I.? ¿No dijiste que tenías algo que decirme? Hikaru preguntó suavemente.